personas evangelizadas, listado de personas, podemos entrar al proceso de discipulado, que es lo que estaremos viendo el día de hoy, cómo hacer procesos de discipulado. Objetivos de la introducción de esta clase. Al final de este taller, el plantador comprenderá cómo realizar intencionalmente un discipulado bíblico basado en relaciones para consolidar la nueva iglesia. Ese es el objetivo general de este día. Recordemos que la asistencia es presencial online. Si usted de pronto no pudo por fuerza mayor, puede ver el video en línea más adelante. Tener la cámara encendida es básico para poder interactuar, que no sea yo aquí único con una cámara encendida, sino que en lo posible usted tenga su cámara encendida, al menos que tenga una señal muy mala o al menos que no se haya bañado. Pero el resto, por favor, tenga la cámara allí encendida. Micrófono apagado, pero disponible por si va a participar. Anunciar su participación alzando la mano para que no empecemos a chocar entre los que hablamos. Y respeto y buenas relaciones entre nosotros. Eso es algo que me gusta recordar. La agenda de la clase, que la llamamos Crece, tiene que ver con la C de conexión, R de revisión, E de exposición, C de complemento y E de ejecución, la tarea que nos toca hacer. Entonces, empezamos con nuestra conexión, cómo nos conectamos con Dios y su palabra. Vamos a leer este texto que está en Marcos 3, 13, 14 y 15, creo. Vamos a leerlo un poco. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviese con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Texto bastante interesante y bonito. Dice el versículo 13, después subió al monte y llamó así a los que él quiso. En otro evangelio, creo que es Mateo, dice que oró toda la noche para escogerlos. En este versículo 13 aparece, da a entender como si simplemente los escogió sin ninguna oración, pero en el otro evangelio nos aclara que fue guiado por Dios para elegir a sus discípulos. ¿Ok? Entonces aquí hay unos principios que nos ayudan a conectarnos con el discipulado desde el modelo de Jesús. Cómo hacer un discipulado desde el modelo de Jesús y cómo elegir discípulos desde el modelo de Jesús. Entonces, primero, escogiendo discípulos. Hablamos de permitir que Dios escoja a nuestros discípulos. Hay un equilibrio entre predicar a todos, que la Biblia nos manda que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. La Biblia también nos manda de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Todo el que podamos predicar el evangelio vamos a predicar, amén. Pero tenemos que pedirle al Señor discípulos. A veces no tenemos en cuenta eso. Entonces solo nos quedamos predicándole a todo el mundo, pero sin un enfoque de discipulado. Y Jesús le predicó a mucha gente, pero dentro de esos muchos eligió a 12 para discipularlo. Le pidió a Dios que le mostrara cuáles eran. Entonces, un principio que vemos dentro de esta conexión al texto es poder decirle, Señor, ¿qué discípulos tú me quieres entregar? Y el Señor nos dará tipos de discípulos para formar, para crecer, para desarrollar el ministerio, para desarrollar la iglesia y para desarrollarlos a ellos dentro del reino de los cielos. Entonces, ese principio es fundamental. Entonces, recuerde, evangelizar a todos, pero pedirle al Señor que nos dé discípulos específicos. El siguiente principio que vemos acá es establecer discípulos. Dice, voy a retroceder en el texto. Dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Estableció a 12. Me encanta esta palabra, estableció. Jesús tenía una meta con ellos. Los estableció. En ese estableció podemos hablar que los metió en su escuela, él como maestro, ellos como discípulos,
les empezó a dar una visión de lo que quería hacer con ellos. Ustedes son discípulos, ustedes tienen un enfoque y van a tener un entrenamiento, y ellos empezaron a tomar un rol que no les era fácil asimilar, pero que tuvieron que asimilar durante un tiempo. Entonces, es importante nosotros, ya Dios nos dio personas, de empezar a darle visión a esas personas, a decirle a esas personas, mire, para allá vamos con usted, usted tiene un llamado de Dios, Dios quiere hacer esto con su vida, y empezar a enfocarnos con ese tipo de personas. Entonces, los estableció para que estuviesen con él, dice el texto. Entonces, aquí vemos un discipulado relacional, ¿sí o no? Para estar con ellos, estar con ellos. Aunque existe clases, digámoslo así, o un discipulado de tablero, de salón, nosotros necesitamos un discipulado relacional, ¿ok? Entonces, Jesús estableció relaciones para estar con ellos. Las personas aprenden en un salón, pero las personas que realmente aprenden, aprenden en la práctica, ¿sí? Los oficios, sobre todo, se aprenden en la práctica. Por ejemplo, usted no puede ser un carpintero aprendiendo solo en un salón, ¿sí o no? Se tiene que ir y cortar la madera y hacer las mediciones, hacer los diseños. Usted no solo en un salón va a aprender a ser carpintero. Entonces, por ejemplo, Jesús, ¿cómo les enseñó a orar a sus discípulos? Recuérdeme. ¿Cómo Jesús les enseñó a orar? Orando, pastor. Orando, ¿sí? Él les dijo cómo hacerlo, cómo no hacerlo, pero después lo llegó a practicar. Profe, sí, pues mi concepto es que él les enseñó a orar por el método del Padre Nuestro, fue que él les enseñó a orar a ellos. Muy bien, entonces les enseñó a orar, sí, teóricamente, pero también los llevó a la práctica. Vemos a Jesús llevándolos a la práctica y mostrándoles cómo orar. Entonces, el discipulado práctico, el discipulado relacional, es el tipo de discipulado más efectivo que existe, y es el discipulado que nuestro Señor Jesucristo pudo hacer. Saludo al pastor José Pérez, que lo vi por ahí, no lo había visto. Dios lo bendiga, amado. Amén, pastor. Muchas gracias. ¿Cómo más Jesús desarrolló sus discípulos? Enviando a los discípulos. ¿Ok? Los envió. ¿Sí ve? Escogió, estableció, estuvo con ellos y los envió. Wow. Eso allí muestra confianza. Confianza. Ellos tienen que hacerlo. Cuando los envió, ¿estaban 100% preparados para enviarlos? No, pero ya tenían una preparación. Primero van a estar conmigo, pero los voy a enviar. ¿Te acuerdas cuando los envía, que ellos vienen reportando? Vimos cómo los demonios se los sujetan. Y el Señor les pincha el balón y les dice, pero recuerde que lo más importante es que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Les faltaba todavía un poco más para entender, pero así los envió. Ya tenían un nivel para ser enviados. Y por último, los empoderó. Los empoderó. Entonces ahí tenemos 5 E's que Jesús usó para sus discípulos. 5 E's. Escogió por medio de la oración, estableció, viendo si Dios me los dio, los voy a establecer. Estuvo con ellos para darle un discipulado relacional, no solo enseñanza que iba incluida, sino también modelar. Los envió, confió en ellos y los empoderó por el poder del Espíritu Santo. Mire cómo termina el versículo 15. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces es bastante interesante este empoderamiento. Y es que en el caso del evangelismo se requiere empoderamiento. Si queremos personas que sean eficaces dentro del ministerio, se requiere el poder del Espíritu Santo. Muy bien, me gustaría 2 o 3 réplicas. Alzan la mano, por favor, para que no choquemos
Los micrófonos, si alguien quiere replicar acerca de lo que acabamos de ver. Mi hermana Margarita. Muy buenos días, pastores. Buenos días, pastor. Yo quería compartir en ese de estando con los discípulos, pues no solamente es en la parte también formativa, sino todo lo que implicaba el estar con ellos, ¿no? Y es ese dormir, comer, tener más momentos de compartir, porque finalmente hace que se desarrolle y podamos observar temperamentos, comportamientos para irnos ayudando todos a ser mejor. Es bien importante eso con los discípulos, ¿no? Gracias por ampliar eso. Compartir momentos difíciles que ellos viven, ¿no? También. Sí, y ese compartir normal también Ujú. es importante porque nos da muchos más lazos de relacionarnos, de relacionarnos. Ajá, así es, No es gracias. solo la tarea. Ujú. John Franklin. Mi paz. Considero que nosotros podemos escoger discípulos, establecer discípulos y obviamente estar, como compartía la pastora, y estar con ellos, pero la manera más, digamos, más sabia de conocer al discípulo, es delegando, es enviándolos. Ahí vamos a conocer su carácter y vamos a ayudar a desarrollar su carácter. Vamos a conocer su temperamento, vamos a conocer muchas cosas. Es necesario delegar, entregar, para saber qué clase de personas son las que realmente escogimos, establecimos y con qué personas son las que estamos. Muy bien. Dos más, Pablito Arciniegas y mi hermano Manuel. Y por último, mi esposa Erika Joana. Dios le bendiga, hermano. Muy buena la aclaración que usted hizo. Y lo que vemos hoy muchas veces alrededor es gente que se está moviendo, pero sin formación. Y es muy claro lo que usted enseñó. Primero hay que formar antes de enviar. Hoy muchas veces se quiere ganar, enviar para multiplicar rápido, pero gente sin formación. Y es por esto que se está perdiendo muchas veces la visión, los objetivos. Entonces, a ese punto muy bueno, pastor. Formar. Sí, formar. Recordar que siempre vamos a hacer información, pero que hay niveles de la misma. Pablito. Buenos días, Dios les bendiga. Amén. Parece muy interesante este proceso. Yo añadiría, pero ya no, es más o menos lo que hemos aprendido. La importancia de establecer, seleccionar para establecer, compartir vida con ellos para determinar y evaluar quiénes realmente están interesados en un proceso de formación. Porque varios invertimos mucho tiempo a ocupar todo el que creemos que está dispuesto, pero en el proceso se empieza a descartar ellos mismos al rechazar el proceso. Muy bien, Pablito. Le entendí, no todo, pero sí le entendí algo. Está un poquito duro de entenderle, pero sí. Mi esposa, Erika Joana. Buenos días. Me pareció muy interesante, bueno, todo lo que los compañeros han dicho y también cómo el Señor Jesús se preocupó por tener relaciones profundas con los que iba a encargarles el ministerio. Y a veces nosotros queremos saltar ese paso de las relaciones profundas, pero un verdadero discipulado y proyectar un trabajo hacia el futuro no se puede establecer si no tenemos relaciones profundas. Entonces eso me parece muy interesante que nos modela Jesús. Y es bueno aclarar acá que Jesús no tuvo relaciones profundas con todos, ¿no? Fue lo que a los que Dios le entregó, le dedicó muchísimo tiempo. Hablaba con un pastor y él me decía que él cada 15 días se reunía con su liderazgo, pero cada reunión intermedia era solo de relaciones, no era de planeación, ni de evaluación, ni nada de eso, sino que
Esta quincena se reunían solo para pasar tiempo juntos. Iban a algún lugar, se recreaban, comían, pero no hablaban de planeación, no evaluaban nada, simplemente eran relaciones. Y el siguiente reunión sí era planeación y todo el otro asunto. Y eso mantenía un equilibrio entre las dos cosas. Entonces, a veces nosotros no tenemos esa esencia y se vuelve algo simplemente de trabajo. Y el discipulado es relacional. Excelente. Entonces, les dejo ese modelo bíblico de cómo Jesús hizo con sus discípulos. Lo vemos ahí en 3 versículos. Amén. 3 versículos bien interesantes e importantes. Ok, gracias por opinar. Vamos a ver el segundo punto de la agenda, que es revisión, que es el que a ustedes más les gusta, parte de la revisión. Vamos a glorificar a Dios por lo que Dios ha hecho con ustedes. Entonces, lo que ustedes van a contar no son ustedes los héroes, es el Señor. ¿Qué ha hecho Dios con ustedes? Evangelizar a 10 personas. ¿Cuántos pueden glorificar a Dios porque ha podido evangelizar a un grupo de personas? ¿Quién le gustaría compartir? Una de nuestras metas y tareas es eso. No me asuste. Ah, bueno, ahí está. Eider. Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Cómo van? ¿Bien o no? Bien, bien. Ah, bueno. Pues yo tengo una situación acá en el Cauca y Dios me ha permitido pues evangelizar nos está yendo muy bien gracias al Espíritu Santo. Pero resulta y acontece que las personas que estoy evangelizando tienen una serie de problemas. Ejemplo, están recibiendo palabra, están siendo tocados, pero resulta que son, o sea, gente que se ha casado, se ha separado y están viviendo con otro. Y viene el concepto ahora, ¿no? ¿Qué hacer? Si yo soy casado con otra persona, ya llevo 5 o 6 años, entonces llega el tema. ¿Qué hacemos con el recasamiento? ¿Lo aceptamos? Cosa difícil. Yo digo, Señor, solamente tú podrás hacer algo, pero sí he tenido más de 25 personas ya recibiendo palabra y están en discipulado, pero ahí es donde humanamente me digo, Señor, ¿y ahí qué hago? Bueno, a mí me tocó predicar una vez, me puse a predicar el Sermón del Monte y cuando llegué a Jesús y el divorcio, fue la parte más dura del Sermón del Monte. Pero hay algo importante y de pronto en algún momento podemos hablar del tema que nos puede ayudar porque a veces tenemos solución de muy así. No se puede casar, pero no vemos, por ejemplo, los 3 decretos de separación que hay en la Biblia, uno en el Antiguo, 2 en el Nuevo, y cómo se trata el tema. Entonces, sería bueno tratar el tema en algún momento para tratar de ayudar a estas personas que llegaron con esa problemática. Pero bueno, se vuelve más un punto de consejería personal. Pero gracias por compartirnos que está haciendo ese trabajo. Excelente. Crear base de datos de convertidos, simpatizantes y comunidad conocida. ¿Quién ya tiene una base de datos? ¿Sí? Ya tiene nombres escritos en un cuaderno digital, en su celular, qué sé yo, tiene una base de datos donde usted dice, bueno, ya tenemos un potencial de personas para trabajar y plantar esta iglesia. Pastora Claudia. Pastor, buenos días, le bendiga. Nosotros ya tenemos esa base de datos de las 2 obras que estamos abriendo. De hecho, hoy tenemos salida para uno de los municipios y el domingo para otro. Y la base de datos que adquirimos en la jornada evangelística. Entonces ya les hicimos las llamadas, si recuerdas que estuvimos ahí, hicimos como una tabla social, llevamos peluqueara, quienes ir a peinados. Y entonces ahí hicimos la jornada evangelística, nos dejas tomar tus datos, quieres que oremos por ti, y esa base de datos, ya hicimos llamadas, y entonces ya tenemos una listica, quién contestó, quién no contestó, su petición de oración, oramos por las peticiones que allí nos indicaron, y ya hay personas que ya están yendo al grupo, y entonces estamos allí ampliando la zona de trabajo. Amplío ahí lo de la estrategia que están hablando, ¿no? Peluquear, peinar. Excelente, excelente. Recuerde que cambiar la forma
abre el espacio para poder predicar el Evangelio. Excelente ese testimonio. Gracias por compartir, Pastora Claudia. Iniciar un discipulado relacional. ¿Quién ya inició un discipulado? Creo que Aide lo hizo, ¿no? Ya también ya empezó. Ya hicieron una conexión y ya iniciaron un discipulado. ¿Quién alzó la mano? Dale, Aide. Sí, nosotros allá ya, gracias a Dios, estamos haciendo ya el discipulado, ya se hizo el listado del personal, visitas, estamos concretando con ellos muchas cosas y se nos están abriendo otras puertas. Prácticamente estamos haciendo como el evangelismo en casas de familiares, se están reuniendo 4, 5, y pues estoy con la idea de más adelante, con esto que estoy aprendiendo aquí en plantación de iglesias, de pronto poder abrir un templo, ¿no? Pero veo que la bendición está en trabajar en las casas. Sí, señor. Ha sido una bendición. Mire que hasta ahora no hemos hablado nada de templos, ni nada de eso. Porque imagínese usted ahorita pagando un templo de, digamos, en esa zona, más o menos es 1 millón de pesos que vale un local, ¿cierto? Más o menos en Cauca, por allí. Sí, acá de pronto por ser zona, se consigue, sí, lugares de entre 800, 1.000.000 de pesos más o menos. Y usted ya con 4 o 5 personas con una deuda de 1 millón de pesos mensual. Entonces aquí empezamos, es un trabajo en casas. No vamos a encerrar la gente, vamos a ir donde la gente está, es en las casas. Entonces vamos a ir no vamos a pescar en peceras, sino que vamos a pescar en los ríos, ¿sí? En las quebradas. Estamos saliendo a pescar afuera y así la iglesia se desarrolla más tiempo. Recuerda que lo que gasta más en la plantación es el alquiler de un local y el pago de un pastor. Entonces, si no se paga local y el que está plantando es laico o ya es pastor y recibe salario por otro lado, es más fácil. Es más fácil hasta que la iglesia ya tome forma y fuerza. Y eso le va a tomar más tiempo. Excelente. Muchas gracias por los que compartieron y pudimos hacer esta revisión. El tercer punto es la exposición del tema. Exposición del tema. Y hoy tenemos 2 puntos para tocar, la Gran Comisión y la ruta del discipulado. ¿Ok? La Gran Comisión y la ruta del discipulado. ¿Qué significa esto? Que la Gran Comisión, nosotros a veces solo relacionamos la Gran Comisión con evangelizar. Pero no llevamos al discípulo en una ruta donde le dé un crecimiento. ¿Sí? Y los estudios dicen que un discípulo hay que acompañarlo por lo menos 1 año para que madure. Así que como cuando nace un niño, usted tiene que acompañarlo ¿cuántos años, no? Bañarlo, vestirlo, enseñarlo a calzar. Eso es un tiempo largo. Así un discípulo se dice que por lo menos 1 año debe tener de acompañamiento. Entonces estos 2 puntos van a ser los puntos centrales de hoy y necesito que usted esté ahí bien atento. Tome apuntes, pero recuerde que yo le regalo ese PDF, no hay problema. Todo lo que está ahí yo se lo regalo, pero no todo lo que digo está ahí. Así que por favor tome apuntes. La Gran Comisión, que es nuestro primer punto, lo recordamos que está en Mateo 28, 19 y 20. Dice, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ayúdenme a descubrir los verbos que hay en el texto. A ver, ¿qué verbos se encuentran? Ir. Muy bien. Ir, hacer. Hacer. Bautizar. Bautizar. Enseñar. Ajá. Guardar. Guardar. ¿Cierto? Muy bien. Por lo menos tenemos esos 4 verbos, ¿cierto? Entonces, la Gran Comisión tiene unas acciones. Y recuerda que cuando usted quiere encontrar las acciones en una oración o en un texto, busque los verbos. Y los verbos. Esas acciones son imperativos. No son simplemente opciones que el Señor nos da, sino que son mandatos que el Señor nos da. ¿Ok? Entonces el Señor no está diciendo simplemente, ve si te queda un tiempito por ahí, de vez en cuando, pues, evangeliza a alguien por ahí, una vez cada 2 años siquiera. No, Él nos está mandando ir y hacer discípulos. ¿Ok? Él nos está diciendo que lo hagamos.
Muy bien, ahí está el texto, aquí están los verbos, ir, hacer, bautizar, enseñar, guardar. Tenemos esos 5 verbos. ¿Cuál cree usted que es el verbo principal? Hacer discípulos. Hacer. Gracias, John Jairo. Ese es el verbo principal. El verbo principal es ser. ¿Sí? Hacer discípulos. Entonces nosotros a veces vamos, evangelizamos y decimos, ya hice la obra. Pero el verbo principal o el verbo rector del texto es hacer. Hacer. Entonces el Señor nos va a demandar es por hacer discípulos, que en el proceso de hacer discípulos vamos a evangelizar más personas, ¿cierto? Pero hacer discípulos tiene que ver con evangelismo. Sin evangelismo no puedo hacer discípulos, ¿cierto? Para hacer discípulos tengo que bautizarlos. Para hacer discípulos tengo que enseñarles. Y para que sean discípulos tienen que guardar. ¿Sí se da cuenta? Entonces, hacer es el verbo principal. Entonces, nuestro enfoque principal, ¿cuál debe ser en la Gran Comisión? Hacer discípulos. Discípulos. Hacer discípulos. Entonces, cuando usted quiera hacer la Gran Comisión, tenga la mente. Mi mente es hacer discípulos. Si Jesús, hermano, que era el Hijo de Dios, con toda su sabiduría, con la unción del Espíritu Santo, ¿a cuántos discípulos se dedicó en 3 años? A 12. A 2. ¿Sí? Entonces uno va a evangelizar mucha gente, amados hermanos, mucha gente, pero uno no va a discipular mucha gente. Usted no puede discipular. Es que en el 2024 mi meta es discipular a 50 personas. Hermano, les podrá dar clase a 50, pero discipular a 50, no, ¿cierto? Pastora Claudia. En una estadística que leí, que de 100 personas que nosotros evangelizamos, formamos de esos queda solamente un discípulo. De 100 personas que evangelizamos, uno queda como discípulo. Imagínense, en la parábola del sembrador, el fruto es del 25%. ¿Sí? De cada 4, uno a la final se queda fruto. ¿Sí? Entonces, no es un trabajo del 100%, no es un trabajo fácil, ¿cierto? Entonces, pero recuerde el modelo de Jesús. Evangelicemos, pero orémosle al Señor cuáles son los discípulos que nos va a dar. Recordemos el modelo de Jesús. Señor, dámelos tú. ¿Dónde están? Ay, no, mi primo que le gusta el evangelio, pero ese nunca se ha comprometido y sigue ahí 10 años detrás del primo y no, nada que se. ¿Cierto? Entonces, ¿cuáles son? Porque a veces donde menos pensamos aparece el discípulo, ¿cierto? De un Mateo, cobrador de impuestos, ¿cierto? Entonces, de cualquier persona Dios puede llamar un discípulo y sorprendernos. Vamos a ver entonces aquí un proceso. El evangelismo tiene que ver con ir. Ir es evangelismo. Discipulado tiene que ver con hacer, bautizar, enseñar, relacionarse con ellos. ¿Sí? La comunión tiene que ver con hacer. En el hacer tenemos que tener comunión, como hablábamos ahora, relaciones del mentor y el discípulo con otros discípulos. La adoración tiene que ver con guardar. ¿Sí? Adorar es guardar. Es obedecer lo que hemos aprendido. Eso es, alguien que adora es alguien que es un discípulo que hace lo que su maestro le ha enseñado. Y servir es ir y hacer, es decir, con los que fuimos y hicimos, ahora los enviamos y ellos hacen. ¿Estoy siendo claro con esta parte? Entonces, si usted nota, en la gran comisión que nos da el Señor están 5 aspectos que son fundamentales para establecer una iglesia. ¿Sí? Si la iglesia la establecemos bajo estos 5 aspectos fundamentales, tendremos una iglesia dinámica. ¿Ok?
porque hacen parte de esta gran comisión. Entonces, si nuestra iglesia evangeliza y de los que evangeliza saca discípulos, si esos discípulos tienen comunión, alcanzan comunión con Dios, si aprenden y de eso que aprenden se vuelven adoradores y sirven, amados hermanos, tendremos una iglesia que será sana, que será creciente y que será fervorosa. ¿Les gusta esto? Amén. Sí, señor. Amén. Entonces, tenga en cuenta estos 5 fundamentales, 5 funciones vitales para una iglesia. Ténganlos ahí, si los puede escribir o algo, es importante. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Cómo hacer una ruta de discipulado dentro de la iglesia? Usted tiene que hacer una ruta. Porque cuando una persona llega a la iglesia tiene que saber por dónde agarrar. ¿Cierto? Usted va a Medellín y si va al metro de Medellín, ahí están las rutas del metro y uno fácilmente se ubica. O sea, las rutas del metro de Medellín están hechas para que se ubique. Si usted va a Bogotá y se sube a Transmilenio y mira la ruta del Transmilenio, están hechas para que uno se embolar. Pero las de las de Medellín se entienden un poco más. Así la gente cuando llega a la iglesia, tiene que decir, esta es la ruta. ¿Sí? Les voy a poner otro ejemplo. Un aeropuerto. ¿Un aeropuerto es algo complicado o es algo fácil? Eso es complicado. Y si es internacional, peor. Peor, ¿cierto? Uy, tanta cosa. Pero ¿qué hace que usted llegue y se ubique en su vuelo? Usted llega, coge por donde tiene que ir. En ese complique, usted en un momento resuelve y termina en su sala y termina en su avión y se va. ¿Qué hace? Que hay una ruta. Entonces las cosas, la ruta, lo que busca la ruta es hacer de algo complicado algo simple. Mostrarle de una manera simple a la persona cómo crecer. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, vamos a crear una ruta para mostrar a la persona de una manera simple cómo crecer. Y hay unas escaleras que nos van a representar esa ruta de crecimiento. Cada vez que paso, tendré un crecimiento mejor. ¿Listo? Entonces, empezamos con personas que son precreyentes. ¿Qué es un precreyente? Alguien que no ha creído, pero va a creer. Esa es una palabra de fe. Precreyente. No ha creído, pero va a creer. Lo tenemos ahí en un proceso de remojo, de oración, ¿cierto? Y creemos que esta persona va a creer. Jesús dijo, oro por los que van a venir. Entonces Jesús oró por los precreyentes, hermano. Nosotros también debemos orar por ellos. ¿Ok? Jesús tenía fe, nosotros también. El evangelismo es la segunda, es el primer escalón real. El evangelismo, ¿cuál es el propósito del evangelismo, amados hermanos? Dar a conocer el mensaje de salvación. ¿Pero qué se debe producir en la persona? Salvación. ¿Cierto? El evangelismo es para que la persona sea salva. El evangelismo no es simplemente para que vaya a la iglesia. Eso es parte del resultado de haberlo evangelizado, ¿cierto? Pero el objetivo final del evangelismo no era llevarlo a la iglesia, no era solo llevarlo al grupo pequeño, era que la persona se arrepintiera y naciera de nuevo. ¿Listo? Entonces, si nosotros fallamos en el evangelismo, de acá para arriba seguiremos fallando porque vamos a tener un simpatizante, un lobo disfrazado de oveja, alguien que aprendió un idioma evangeliquesco pero que nunca se convirtió. Y pasan los años y estaremos luchando con esa persona, pero el problema de esa persona es evangelismo, no se ha arrepentido. Ay, no le prediquemos del pecado porque no, hay que saberlo hacerlo con el amor, con la sabiduría, pero hay que hablarle del pecado para que se arrepienta. ¿Sí? Entonces tenemos que predicarle del evangelio, de la gracia, pero de la justicia de Dios. Amén. Pues un evangelio, entonces tenemos que hacer un proceso cuando la persona llegue por las diferentes puertas. ¿Qué puertas nosotros podemos llegar a tener? Por ejemplo, grupos pequeños, si tenemos grupos pequeños, las personas que llevan a la iglesia un culto, las personas que ganamos en un evangelismo en la calle. Entonces, ese tipo de personas tenemos que procurar que se conviertan realmente a Cristo, en cuanto dependa de nosotros, ¿ok?
Ya digamos que esta persona se convirtió y nos iríamos al siguiente nivel, que es el discipulado. Y empezamos a darles un conocimiento bajo una base relacional. ¿Sí? Entonces la persona empieza a conocer de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace este conocimiento bajo una base relacional? La conversión. El evangelismo es para que su espíritu nazca de nuevo. ¿Sí? El discipulado es para que su alma se convierta. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Porque lo que convierte el alma es la palabra. Entonces, cuando la persona empieza a crecer en la palabra, empieza a cambiar sus conceptos y empieza a convertir su alma, sus comportamientos. ¿Soy claro? El evangelismo, la salvación lo libera del pecado, pero el conocimiento de la palabra cambia sus conceptos. ¿Sí? Entonces necesito meter a esta persona en un proceso. Este discipulado lo puedo hacer a nivel de grupos pequeños, sobre todo cuando estoy plantando la iglesia, y lo puedo hacer a nivel local en escuelas, pero necesito formar, por ejemplo, si usted lleva a una persona a una escuela, a la iglesia, tiene un discipulado, pero si esa persona no tiene un líder, no va a tener una base relacional. Si esa persona no tiene un líder, si esa persona no tiene un padre espiritual, lo llaman en algún lugar, ¿sí? Entonces, el profesor no va a ser el padre espiritual, no va a ser el líder. Si se lleva a un salón de clase, ¿me hago entender? Pero si se lleva el salón de clase para que vea una clase de discipulado y esa persona tiene un líder, se manejarán las dos líneas. ¿Soy claro hasta acá? Bien. Seguimos. El tercer nivel es la comunión, relaciones. La persona tiene que alcanzar relaciones. Y ahorita voy a ampliar los 5. Los voy a ampliar, tranquilos. Relación con Dios y con los demás creyentes. El cuarto nivel es servicio. La persona allí muestra su compromiso. Sirviendo, la persona muestra su compromiso. Y por último, la adoración. Y la adoración muestra el carácter de la persona. Sí, su fidelidad. ¿Vamos bien hasta acá? Excelente. Bueno, su silencio me habla. Entonces vamos a ampliar un poquito cada uno de ellos. Evangelismo. Conocer el evangelio y arrepentirse para que así nazca de nuevo, ¿cierto? Bautizarlo. Amados hermanos, es bíblico bautizar a la persona lo más rápido posible después de la conversión. Si esa persona no se ha convertido, por favor no lo bautice. ¿Sí? Pero si usted ya vio que la persona tomó una decisión en Cristo seria, no lo demore. ¿Ok? Entonces, demórelo si usted ve que está todavía jugando al evangélico, al simpatizante. No deje a esa persona todavía ahí en remojo. Pero cuando usted vea que tomó una decisión, por favor no lo demore. En la iglesia, al inicio se bautizaba el mismo día que se convertía. Entonces, es bueno esto, bautizarlo. Una de las problemáticas nuestras es que no bautizamos y por eso no crecemos. Y nos mantenemos pescando gente, pescados viejos y resabiados, que ya vienen bautizados de otro lado. Esos pescados ya hay que asarlos. Bueno, seguimos acá. Borro ese comentario. Conocer cómo predicar el evangelio. Hay que enseñarles a ellos cómo predicar. No solo hay que predicarles. A la par, usted puede dictarles un curso de cómo compartir el evangelio. Si se recuerda la habilidad pasada, que era evangelismo, había un método de evangelismo simple, que lo puede usar cualquier persona. Una persona que se convirtió en la mañana lo puede usar hoy en la tarde. ¿Cuál era ese método? Testimonial. El testimonial. Entonces, los nuevos ganan más personas que las personas antiguas, porque cuentan su testimonio. Entonces, anime a los nuevos a contar su testimonio a Raimundo y todo el mundo. Entonces, hermanos, de una vez vaya enseñándole a esa persona lo más rápido posible a ganar a otros. Para que no se vuelva un mañoso en la iglesia que viene solo a consumir, sino que esta persona desde nuevo entienda que el evangelio es parte de ser cristiano, es compartir nuestra fe. ¿Ok? Entonces se vuelve algo natural en su vida. Eso es evangelismo. Enseñanza.
que tiene que ver con el discipulado, tiene que ver con el crecer en el estudio bíblico en grupos pequeños. También está incluido el estudio bíblico dominical o entre semana. Es recomendable que usted el culto dominical no sea tan doctrinal, sino más de inspiración. Y entre semana tenga un culto doctrinal. Esto no es una camisa de fuerza, solamente es una forma, ¿no? Si a usted le gustaría. Y puede ser que en el dominical usted tenga un espacio de escuelas, de discipulado. En mi caso, a las 8 de la mañana tenemos discipulado y a las 10 de la mañana empieza el culto, ¿sí? Entonces, se busca esta parte. Claro, hay que trabajar más, pero sirve para crear ese tipo de discipulado. Aprender a estudiar la Biblia, devoción. No solo le vamos a enseñar la Biblia, le vamos a enseñar a que él aprenda cómo estudiarla. No solo le vamos a dar la comida, le vamos a enseñar a prepararla. ¿Sí? Entonces puede enseñarle un método simple devocional, de los métodos devocionales que hay, ¿cierto? Nosotros usamos el Tag CD, tiempo a solas con Dios. Enséñele a estudiar la palabra para que lo aprenda a hacer diariamente, de manera personal. Y tenga una vida devocional. Ahí va la enseñanza. Luego la comunión. Crecer en relaciones con otros creyentes. Mire, los grupos pequeños nos ayudan a esto. La gente le gusta las iglesias pequeñas porque tienen buenas relaciones, pero las iglesias grandes que desarrollan grupos pequeños son como si fuesen muchas iglesias pequeñas. ¿Sí? Porque han desarrollado liderazgo y pueden crecer sin perder relación. Entonces, la persona tiene que aprender a tener o crear amistades reales en la iglesia. El que crea amistades reales en una iglesia difícilmente se va. ¿Sí? De la iglesia. Aprender a orar, crecer en relación con Dios. Entonces, la comunión es con Dios. Nuestra verdad, dice, nuestra comunión es con los hermanos y nuestra verdadera comunión es con Dios, Padre. ¿Se acuerdan del texto? Entonces, tenemos que tener comunión con nuestros hermanos y con Dios Padre. Cuando nosotros tenemos buena comunión con personas de la iglesia, líderes que están en crecimiento, esas personas exhortan. No siempre va a ser el pastor, el que está alrededor. Ve, usted que anda haciendo esto, que anda yendo por allá a esos lugares, lo ayuda a exhortar. Esas personas animan. Estás desanimado, venga, pero ¿qué pasó? Vamos, hablemos. ¿Sí me hago entender? Entonces, la comunión crea un pastoreo natural en la iglesia. No solo del pastor principal, sino un pastoreo de unos a otros. ¿Ok? Y eso es supremamente bueno. Las iglesias que tienen alta comunión se notan desde la entrada. Lo siguiente es el servicio. Enseñar a las personas a servir. Compromiso en grupos pequeños, en el templo y en la comunidad. Que las personas aprenden a servir en los grupos. Si alguien va al grupo, ¿le gustaría hacer una oración? ¿Le gustaría compartir un refrigerio? Es que es nuevo, sí, no lo voy a poner a compartir el tema, pero lo puedo poner a hacer cosas. Si alguien se convierte, hermano, se bautiza, póngalo a servir. Sí, no, es que no, pastor, todavía le falta un proceso. Sí, le falta un proceso de pronto para predicar en el púlpito, pero póngalo a hacer algo en la iglesia. ¿Sí? Los cursos de servicio deben de tener prácticas. ¿Cierto? Sea Ujier, usted no ha visto los cursos que tienen prácticas, usted va, hay lugares donde le hacen la pasantía, ¿no? Dio el curso y tiene que hacer la pasantía. Igual, haga cursos con pasantía en la iglesia. Hermano, usted va a hacer el curso de servicio, pero le toca cuidar los carros un mes. ¿Sí? Le toca la puerta un mes. Entonces, eso incítelo a servir, pero también a la comunidad. Gente que está alrededor de la iglesia y gente que está alrededor de su casa. Gente que está en el trabajo con él, que sea una persona de servicio, para que gane a otros por medio del servicio. Con tiempo, tesoros y talentos. Nosotros servimos con estas tres cosas. Cuando alguien sirve, está donando su tiempo, ¿cierto? Pero también servimos con las ofrendas. Cuando vemos que alguien diezma y ofrenda, es alguien comprometido con la iglesia.
Está ofrendando tiempo y está ofrendando economía. Y lo tercero es el talento. Mire, es que yo sé de sonido y empieza en esta área. ¿Sí? La hermana dice, no, yo soy buenísima para el aseo y empieza a trabajar en la parte del aseo. No, yo para hacerme hago un café, bueno, vamos a hacer café, hermano. Listo, empiezan a usar sus dones dentro de la iglesia y la iglesia empieza a multiplicarse en servicio y a ocupar más áreas de manera natural. Y por último, ayudando, ganando y dando. ¿Sí? Ayudar a los demás, ganar personas, porque una manera de servir y la principal es ganando a otros. Todo lo que hacemos en la iglesia es por ganar personas para Cristo. Y los que la hemos ganado, mantenerlos firmes, ¿cierto? El servicio, todo lo que hacemos es para mantener las personas en Cristo Jesús. Entonces eso hace el servicio. Y por último, la adoración. La adoración, un carácter que obedece a Dios en la vida diaria. Puse una imagen allí, una chica se le cae la billetera, no se da cuenta y el hombre se la devuelve, ¿cierto? Hoy en día, si a alguien se le cae la billetera, hermano, difícilmente se la va a devolver. Entonces, la adoración fuera del templo es vivir un cristianismo real, donde no me ven los hermanitos de la iglesia, donde no me ve el pastor, vivir un cristianismo real en el trabajo, en mi casa, con mi esposa, con mis hijos. Eso es adoración. Y en la iglesia la adoración tiene que ver con música, con conexión. ¿Sí? Conexión, se conecta con Dios en los encuentros de culto, se conecta con la palabra. Un adorador se conecta con la palabra. Un adorador se conecta con la alabanza. ¿Cierto? Eso es un adorador dentro del templo, pero fuera del templo es una persona obediente. ¿Listo? Amados, réplicas porque aquí terminamos nuestro tercer punto de la exposición. ¿Opiniones o preguntas acerca de este tema? ¿O continúo? Parece que continúa, pastor. Listo. ¿Qué me queda por decir? Monte un sistema, no es fácil, pero monte un sistema mientras la iglesia va creciendo que mantenga estas 5 funciones. Ponga líderes si es posible en cada función. Listo. Mi esposa Erika. Desde ahí. Creo que tiene que activar el micrófono. Sí, creo que de pronto no ha abierto el micrófono. No lo escuchamos. Listo, mientras tanto, Maximiliano. Maximiliano Artiaga alzó la mano. Y John Jairo. ¿Puedo ir participando yo? Sí, mientras Maximiliano ahí. Creo que es un reto muy grande hablar de un sistema en el que la iglesia trabaja alrededor de los 5 propósitos o las 5 funciones vitales. Pero creo que es precisamente la forma en que se puede hacer mejor las cosas. De forma particular, conozco iglesias que trabajan con esa estructura. Y lo que yo puedo ver a través del tiempo es que son iglesias que no solo son saludables, sino que el crecimiento es también de esa manera, saludable. ¿Sí? Obviamente es un reto porque no es la forma que heredamos de los ministros del pasado, de nuestros pastores de los años 80 y 90. A ellos les enseñaron pues otros sistemas de la iglesia, ¿sí? Y para algunos que venimos quizás de ese sistema nos cuesta escuchar, por ejemplo, que a un nuevo le pongamos a hacer algo, porque nos dijeron que la persona va a hacer un proceso y después sí podía hacer algo. Pero esto es precisamente el crear identidad en una persona. Y ahí, y entender que hay actividades que requieren tiempo, pero hay otras que requieren simplemente un corazón dispuesto. Digamos, sí. La persona que hace el café.
¿sí? Ujú. Entonces, es eso. Pero desde la parte personal, he podido ser testigo de iglesias que crecen bajo ese modelo y el resultado es ese, que crece. Muy bien. Gracias, John. ¿Maximiliano ya se conectó o continuamos? No sé si fue que se les fue. Bueno, voy a continuar por tiempo. ¿Aló? Ah, dale, dale. ¿No me escucha? Sí, señor. Buenos días para todos, el Señor los siga bendiciendo. Amén. Creo que una forma de uno evangelizar a las personas que ganan la confianza, la forma de evangelizar, darle la palabra y discipular, porque todos no tenemos la capacidad de evangelizar y discipular. Hay otros que sí tienen la capacidad de hacer las dos cosas. La parte que hace falta, lo que nos ha dicho, es la consolidación, consolidar a las personas, ganarse la confianza, llevar los caminos del Señor. Ujú. Amén, gracias. Recuerda que un proceso bien montado hace que una persona entre y no pare. No para. El que no quiere parar, no para. El que para es porque quiera, pero que la iglesia tenga un sistema que podamos empezar y la persona tenga un proceso y por lo menos en 6 meses ya tenga un resultado, ¿cierto? Un resultado no el máximo, pero ya por lo menos esté bautizada y haya visto servicio, por lo menos. Y ya vaya viendo los siguientes niveles. Bueno, amados, complemento. ¿Qué herramienta podemos usar? Estudio bíblico inductivo o IA para poder discipular en diferentes plataformas como los grupos pequeños. Entonces, o de observar, ¿sí? La verdad principal del texto la observamos dentro de un público original, tiempo del pasaje y contexto bíblico. Algo clave de la observación es que en la observación no hablamos del hoy. Si usted está hablando del hoy, cuando está observando el texto, usted está errado. En la observación solo hablamos del momento del ayer, del tiempo del texto. Así se observa. La interpretación o interprete es verdad útil para todo tiempo y persona. Usted va a sacar la verdad que observó y la va a usar para cualquier tiempo y persona, la va a volver universal. Y por último, la va a aplicar dependiendo de esta verdad a un público específico en una situación específica. ¿Listo? Entonces, hagamos un ejercicio rápido con el versículo más conocido de la Biblia, Juan 3:16. Observaciones del texto. Así rápido. ¿A quién fue escrito el texto? ¿A judíos? Específicamente a una persona fue escrito el texto. A Nicodemo. Bien. ¿Quién se lo dijo? El maestro, Jesús. Jesús se lo dijo, ¿cierto? Entonces ya tenemos una estadística. Nicodemo era alguien religioso que conocía de la palabra, pero el problema, ¿cuál era el problema de Nicodemo? No había nacido de nuevo. No había nacido de nuevo. ¿Cierto? Observando ya el texto, entonces viene la palabra. ¿Qué hace en Juan 3:16? ¿Qué hace Dios para salvar al hombre? Para salvar a Nicodemo, entrega a su hijo. ¿Qué tiene que hacer Nicodemo? Creer, ¿cierto? Creer, ¿qué implica en el contexto? Cambiar el estilo de vida. Nacer de nuevo. Uh-huh. En el contexto implica el nuevo nacimiento. Pues no es solo, yo creo que Dios existe, no. En el contexto, creer implica el nuevo nacimiento. Ver a Jesús, porque hay un conector, de tal manera es un conector comparativo, ¿sí? Así como Moisés alzó a la serpiente para que fuera mirada y salvara a los que la vieran, así el Padre va a alzar al Hijo para que todo el que lo vea sea salvo. Entonces Nicodemo tenía que ver a Jesús como el Mesías. Si Nicodemo no veía a Jesús como Mesías, no iba a ser salvo. Entonces, observando el texto, empezamos a ampliar. ¿Sí se da cuenta? Entonces, lo que hizo Dios, levantarlo para salvar, lo que tiene que hacer Nicodemo, creer en Jesús como Mesías, nacer de nuevo. ¿Y cuál es el resultado? Salvación.
salvación. Entonces, ahí tiene 3 puntos. Para muchos le arreglé el culto del domingo. Él le dio el bosquejo, ya está todo listo. Faltale el título y la introducción nomás. Amado, entonces, ahí, eso es observar. Entonces, si usted aprende a observar, ahora va a aplicar. Hacerlo, esa verdad para todo tiempo y toda persona. Jesús es el Mesías. Y Él es el único medio de salvación que Dios ha dado. Pero tú tienes que creer. ¿Sí? Tienes que creer. Y si crees, Dios te va a salvar. Lo aplicamos a una persona. Entonces viene una persona en crisis. Dios salva a los divorciados que tiene allá Eider. O los divorciados no tienen salvación. ¿Cierto? Dios salva al asesino. Dios salva al borracho. Pero ¿qué tiene que hacer esa persona? Creer. Creer. Arrepentirse de su pecado pasado. Y Dios lo va a salvar. Entonces ya lo hago específico. Lo aplico específico. ¿Estoy claro con ese ejemplo? Ahí rapidito. Listo. Entonces, eso es una manera simple, pero un poco profunda o bastante profunda, si usted quiere, de ver el texto y ver la palabra del Señor. Yo sé que muchos de ustedes, de los que están acá, tienen conocimiento de predicación y esto les va a parecer fácil. A otros no tienen mucho conocimiento, pero esto es básico para hacerlo. Y nos vamos con lo último, que es la ejecución, que es la tarea práctica, el trabajo de campo. ¿Cuáles van a hacer? Forme un grupo pequeño de plantación con un mínimo de 2 discípulos. Con usted serían 3 personas, ¿cierto? Entonces trate de coger 2 personas que está discipulando y empezar con 3. ¿Sí? Con 3. Si tiene más, no hay problema. No hay problema. Pero mínimo, esas 3 empieza a trabajar y empieza a darles un discipulado desde la palabra. Si usted tiene una cartilla, pero si no, puede usar el OIA y empezar a discipularlos en temas, como cuáles los que vienen acá. Desarrolla 4 lecciones del método inductivo sobre la fe, arrepentimiento, congregarse y bautismo. Enseñe esos 4 temas, son claves para un nuevo. Fe, arrepentimiento, congregarse y bautismo. ¿Ok? Importante esos 4 temas para una persona nueva. ¿Sí? Comparta con los nuevos creyentes del grupo de plantación esos temas. Puede repetir un tema, por ejemplo, arrepentimiento puede repetirlo, si usted ve que hay necesidad de hacerlo. Siga contactando a un mínimo de 10 personas para que su grupo siga creciendo. Hasta acá iría la grabación, mi amado Edwin.